Él se burló de los pobres frente a todos. Yo no levanté la voz, solo firmé papeles con su nombre y mi intención. Su dinero pagó los sueños de quienes él llamó nadie. Ahora los niños lo aplauden, sin saber que fue mi venganza. Y en cada diploma, su orgullo lleva mi firma en silencio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Isabel de la Vega. Tengo 72 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El patio del colegio aún olía a azahar y polvo de tiza. Era mayo en Córdoba y el aire traía una mezcla de sol y vergüenza. Frente al antiguo muro encalado, un grupo de niños practicaba una canción escolar. Sus voces subían limpias, inocentes, como si el mundo no tuviera maldad. Yo los observaba desde la sombra del naranjo, con un cuaderno de cuentas abierto sobre mis rodillas. Cada número, cada nombre, era una promesa escrita con el dinero de mi propio hijo. Esa tarde, el recuerdo regresó con el mismo filo de siempre. La cena benéfica del ayuntamiento. Las luces, las copas, los aplausos vacíos. Mi hijo, Andrés, vestido de traje oscuro, con la sonrisa de quien se cree dueño del mundo. Frente a él, una maestra invitada, una mujer sencilla de pueblo, hablaba sobre los desafíos de enseñar sin recursos. Lo recuerdo todo, su acento andaluz, su voz temblando mientras pedía donaciones para reparar el techo del aula. Entonces Andrés soltó la frase que me cambió para siempre. ¿De verdad crees que enseñar a hijos de albañiles va a salvar al país? Dijo, riéndose con su grupo de amigos. Un silencio heló el salón. La maestra bajó la mirada. Algunos rieron nerviosos, otros fingieron no escuchar. Yo sentí como mi corazón se endurecía, no por rabia, sino por decepción. Era mi hijo quien hablaba, el mismo que una vez lloraba porque no entendía las fracciones. Aplaudí al final del evento, porque a veces el aplauso es el único refugio de la vergüenza. Luego, salí del salón sin decir palabra. Ni siquiera me despedí. Caminé hasta el coche y me quedé allí, en silencio, con las manos apretadas sobre el volante. No lloré. Solo repetí una frase. Si la educación no le sirvió para ser humano, entonces servirá para enseñar humanidad a otros. Durante días no lo llamé. Él tampoco. Sabía que algo se había roto, aunque no comprendía qué. Desde pequeña aprendí que las palabras son semillas, y aquella noche él había sembrado desdén donde yo soñaba dignidad. Una semana después, encontré el resguardo del fideicomiso familiar entre los papeles del despacho. Allí estaban las firmas, las claves, los documentos que él apenas entendía. Fondo Empresarial de la Vega, le llamaba. Yo lo había supervisado durante años, cuidando cada céntimo que mi difunto marido había dejado. Andrés lo usaba como un trofeo. Viajaba, invertía, presumía, pero nunca había leído las cláusulas. Me cité con don Emilio, el notario que había redactado los documentos. ¿Recuerda aquella cláusula de supervisión, don Emilio? Pregunté. Claro, doña Isabel. Usted figura como administradora legal hasta los 75. Perfecto, dije, cerrando la carpeta. Es hora de hacer algo con este dinero. Notaría 17 folio RP 2025-1773, inscrito en el registro de la propiedad. Las letras frías del papel contrastaban con el calor que sentía en el pecho. No era venganza, al menos no como la imaginan los demás. Era justicia en su forma más silenciosa. Llamé a la maestra unos días después. Se llamaba Teresa Morales y aún dudaba de mi intención cuando la cité en una cafetería del centro. No quiero disculpas, señora, me dijo con voz firme. Ya estoy acostumbrada a la soberbia de los ricos. No vengo a disculparme, le respondí. Vengo a ofrecerle una oportunidad. Ella me miró desconfiada. Le conté lo que planeaba.
una fundación educativa dedicada a los hijos de trabajadores, con becas completas, materiales y apoyo psicológico. Una escuela que llevaría el apellido de la Vega, pero cuyas raíces serían suyas, las de los maestros que nunca se rindieron. Teresa me escuchó sin parpadear. Luego me preguntó en voz baja, ¿y su hijo? No lo sabrá, no todavía. Firmamos el acuerdo en un despacho humilde, con olor a tinta y café viejo. Las manos de Teresa temblaban al sostener el bolígrafo. Las mías, en cambio, se mantenían firmes. Por primera vez, el dinero de mi familia servía para algo decente. Los primeros meses fueron un torbellino de gestiones. Licencias, actas, folios, autorizaciones del ayuntamiento. El contador no entendía por qué el dinero salía del fideicomiso, pero las firmas estaban en regla. Fundación de la Vega para la Educación Comunitaria. Así quedó registrada. Andrés pensaría que era una inversión de imagen, un capricho filantrópico. Nunca imaginó que cada niño beneficiado era una lección hacia él. Mientras tanto, su vida seguía igual. Fiestas, cenas, artículos en revistas de sociedad. Yo lo observaba desde lejos, como se observa a una persona que ya no se reconoce. Había criado a un hombre brillante, pero vacío. El orgullo sin propósito es la forma más triste de pobreza. Escribí una noche en mi diario. El eco de su humillación seguía resonando, pero ahora en mi mente había calma. Mi silencio se había vuelto fértil. No necesitaba venganza pública, necesitaba transformación privada. Y eso, día a día, lo estaba logrando. A finales de año, los periódicos locales comenzaron a hablar del proyecto. Nueva fundación, impúlsala a estudiantes de bajos recursos. Había fotos de niños recibiendo mochilas, uniformes, libros. En cada comunicado aparecía el nombre de la Vega y debajo, en letra pequeña, fundadora, Isabel de la Vega. Andrés me llamó esa noche. Mamá, ¿qué es esto que veo en los medios? Una inversión, le dije. Tu dinero está haciendo más ruido del que pensabas. ¿Mi dinero? Sí, al fin sirve para algo. Hubo un silencio, uno que pesaba más que cualquier reproche. ¿Y qué ganas tú con esto? Me preguntó al fin. Paz, le respondí. Colgó sin despedirse. No lo culpé. Hay verdades que solo el tiempo puede traducir. Semanas después volví al colegio. Teresa me mostró los avances. Paredes recién pintadas, pupitres nuevos, un aula de música. Los niños me saludaban con respeto. Uno me entregó un dibujo, un árbol con raíces que llevaban mi nombre. Lo guardé entre las páginas del cuaderno de cuentas. Cada cifra era una historia, cada recibo una redención. La educación es el único lujo que no humilla, pensé al salir. El sol de invierno caía oblicuo sobre los tejados. En la plaza, una banda de estudiantes ensayaba con guitarras viejas. Me detuve a escucharlos. Sonaban desafinados, pero felices. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia volvía a tener sentido, aunque mi hijo aún no lo supiera. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, casi inmóvil. El reloj marcaba las 8:30 cuando escuché el ruido de un coche aparcando frente a la casa. Era el motor grave del Mercedes de Andrés. No llamó al timbre. Entró con su llave, como solía hacerlo antes, con el mismo aire de conquista que tenía cuando era niño, y regresaba de un examen seguro de haberlo aprobado. ¿Podemos hablar?, dijo desde la puerta del salón. Yo estaba regando mis plantas, una costumbre que había adoptado desde que la soledad se hizo rutina. Habla, respondí sin mirarlo. He leído los artículos, empezó. Dicen que creaste una fundación con mi dinero. ¿Desde cuándo tomas decisiones así? Me giré lentamente. En su voz no había preocupación, solo ese tono administrativo que usaba para regañar empleados. Desde el día en que tu apellido comenzó a avergonzarme,
Sus cejas se alzaron. ¿Te avergüenzo? Yo soy el que sostiene este apellido, madre, el que lo lleva a los periódicos, el que lo hace sonar. Sí, interrumpí. Suena, pero vacío. Dejó escapar una risa corta. Esto es ridículo. No puedes usar fondos empresariales para jugar a la filantropía. No estoy jugando, Andrés. Estoy devolviendo un poco de lo que tomaste sin darte cuenta. El silencio cayó entre los dos como una puerta cerrándose. Yo sabía que no lo entendería todavía. Él había aprendido a medir el mundo en cifras, no en consecuencias. Se acercó a la mesa del comedor y tomó uno de los folletos de la fundación. En la portada aparecía una niña con uniforme nuevo, sonriendo con los libros en la mano. ¿Por qué no hablaste conmigo? Porque habrías dicho que era una pérdida de tiempo. Se sentó. Por primera vez en años, lo vi dudar. No quería humillarla, madre. Solo fue una broma. Las bromas no rompen techos ni humillan maestras, le dije. Las palabras sí, y tú elegiste las tuyas, frente a todos. Él desvió la mirada. En ese gesto vi al niño que fue, al que solía esconderse detrás de mis faldas cuando lo regañaban en la escuela. Pero aquel niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que confundía poder con valor. Esa noche, después de que se marchó, revisé los informes del notario. Todo seguía en orden. Los fondos habían sido transferidos correctamente, los pagos a proveedores estaban registrados. En una esquina del documento, en letra pequeña, se leía: Notaría 17, folio RP 2025, 3, validado por registro de la propiedad. Lo observé como quien contempla una lápida, fría, presa e inapelable. Durante semanas, Andrés no volvió a llamarme. En los medios, sin embargo, su imagen mejoraba. Lo entrevistaron en un canal local, elogiando su visión humanitaria. Yo lo observé en la pantalla, con esa sonrisa ensayada que heredó de su padre. Hablaba de su fundación, de cómo la educación era la base del progreso. Cada palabra me atravesaba como una aguja, pero también confirmaba mi victoria. El dinero ya no le pertenecía, el mérito tampoco. Teresa me escribió un mensaje esa misma noche. No se preocupe, doña Isabel, que el bien se haga conocer, aunque no sepan de dónde vino. Sonreí. La vida, al final, siempre encuentra sus caminos para enseñar. Semanas después, recibí una carta del ayuntamiento. Invitaban a la fundación a un acto público para recibir una mención honorífica. El reconocimiento sería entregado a la familia de la Vega. Lo pensé durante días. ¿Debía ir? ¿Debía dejar que Andrés tomara el crédito? Decidí asistir, pero no por él. Fui por los niños, por las maestras que creyeron en algo mejor. Aquella tarde, el teatro municipal estaba lleno. Luces, cámaras, periodistas. Andrés subió al escenario con paso firme. Yo me quedé entre el público, invisible a propósito. El presentador leyó un texto breve sobre la labor educativa. Luego, con tono solemne, anunció: Y hoy reconocemos a la Fundación de la Vega, cuya labor ha permitido que más de 100 jóvenes continúen sus estudios. El aplauso fue inmediato. Andrés levantó la vista buscando las cámaras, pero el moderador añadió algo que no esperaba. Queremos dedicar este homenaje también a la fundadora, doña Isabel de la Vega, quien inició este sueño con su esfuerzo y su visión humanista. Un murmullo recorrió la sala. Andrés giró la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron por primera vez en meses. En su rostro vi sorpresa, pero no rabia, algo más profundo. Confusión mezclada con respeto. Cuando subí al escenario, sentí que el suelo se volvía ligero. Tomé el micrófono y hablé despacio. Este proyecto nació del dolor y de la esperanza. A veces la vida nos da recursos, pero no propósito. Yo solo decidí unir ambos. No miré a Andrés mientras hablaba. No necesitaba hacerlo. El verdadero apellido no se hereda. Continué. Se construye con actos.
El público aplaudió. Él también, desde el otro extremo del escenario. Un aplauso breve, pero sincero. Esa noche en casa encontré una nota bajo la puerta. La letra era suya. Tu dinero. Mi lección. No sé si puedo agradecerte o odiarte, pero entiendo. Guardé la carta entre los documentos de la fundación. La comprensión siempre llega tarde, pero cuando llega, cura. Al amanecer salí al balcón. El aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. En el colegio cercano sonaban risas. Me quedé escuchándolas un buen rato, con los ojos cerrados. Pensé en todos los hijos que no eran míos y sin embargo llevaban mi nombre en los libros. La justicia, comprendí, no necesita castigo, necesita permanencia. Los meses siguientes se deslizaron como un río sereno. La fundación crecía, y con ella, una red de maestros, voluntarios y niños que llenaban las aulas con risa y propósito. Cada semana llegaban nuevas solicitudes, nuevas historias de padres que jamás habían imaginado que sus hijos podrían estudiar en un colegio digno. Yo iba cada jueves, puntual, con mi libreta de cuentas bajo el brazo. El olor a tiza, a pintura fresca y a pan dulce de la cantina se mezclaba en el aire. Era un perfume de esperanza. Teresa me recibía siempre con un abrazo discreto y una sonrisa que no necesitaba palabras. Doña Isabel, los de tercero han escrito cartas de agradecimiento. No se imagina lo que dicen. Claro que me lo imagino, respondía, porque yo también fui hija de alguien que creyó en la educación cuando todo parecía perdido. Cada visita era un recordatorio de lo que el dinero, bien dirigido, podía reparar. Pero detrás de ese éxito público, el silencio con Andrés se volvía más denso. No discutíamos, pero tampoco nos buscábamos. Había un respeto tenso, como el de dos combatientes que saben que el duelo ya terminó, aunque ninguno haya bajado la guardia. Una tarde, mientras revisaba los informes contables, encontré una anomalía en las transferencias bancarias. Una partida de casi 20.000 euros. No coincidía con las facturas declaradas. Llamé a Claudia, la contadora de confianza. Eso lo autorizó su hijo, dijo ella, con voz baja. Es un gasto de representación. Eventos, prensa, donaciones simbólicas. ¿Desde cuándo él tiene firma aquí? Desde que pidió acceso como copresidente honorario. Me quedé helada. La fachada de su redención empezaba a oler a orgullo otra vez. Lo llamé de inmediato. ¿Por qué moviste fondos de la fundación? Madre, por favor, era para organizar un evento benéfico. Televisión, patrocinadores. Lo hago por la causa. ¿Por la causa o por tu imagen? Se hizo un silencio breve. No mezcles las cosas, contestó. Todo lo que hago, lo hago también por ti. Cerré el teléfono sin responder. Esa noche no pude dormir. Caminaba por el pasillo, mirando los retratos familiares colgados en la pared. En cada foto, Andrés sonreía como si la vida fuera un escenario. En ninguna aparecía el niño que yo crié. A la mañana siguiente, decidí proteger lo que había creado. Llamé de nuevo al notario. Don Emilio, necesito añadir una cláusula de control fiduciario. Le dije, solo yo firmaré autorizaciones por encima de 10.000 euros. ¿Desea que conste también en el registro de la propiedad? Sí, que quede sellado, notariado y publicado. El sello resonó sobre el papel como un disparo seco. Notaría 17, folio RP 2026 3744. Nueva cláusula de administración exclusiva. Mi venganza, sin quererlo, volvía a transformarse. Ya no era contra él. Era contra el vacío que su vanidad dejaba a su paso. Pasaron unas semanas. La televisión local volvió a hablar de la fundación. Esta vez, entrevistaron a varios alumnos. Uno de ellos, un chico de 16 años llamado Javier, dijo algo que me dejó sin aire. Yo no sé quién es esa señora de La Vega que sale en las noticias,
Pero sé que hay otra, una mayor, que viene todos los jueves. Ella es la que nos escucha. Aquello fue más valioso que cualquier premio. Era la verdad sin apellidos, sin cámaras. Un día Teresa me llamó alarmada. Doña Isabel, ha venido su hijo al colegio. Está hablando con los reporteros fuera del aula. ¿Qué dice? Dice que él es el creador del proyecto, que usted solo ayudó. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla de tristeza y decepción que ya no dolía, pero pesaba. Fui hasta allí sin avisar. El sol golpeaba el asfalto, los micrófonos apuntaban hacia él y los niños observaban desde las ventanas. Cuando llegué, el periodista me reconoció enseguida. ¿Podemos tener una foto juntos?, preguntó. Madre e hijo, creadores de la fundación. No, respondí. No somos creadores iguales. Andrés me miró sorprendido. Madre, ¿qué haces? Defendiendo lo que aún tiene valor. El periodista incómodo apagó la cámara. Yo lo miré de frente. Cuando uses mi nombre, recuerda que también llevas mi firma, le dije. Volví a casa sin rabia. La venganza no se alimenta de odio, se sostiene con precisión. Esa misma noche, envié un comunicado oficial a la prensa, firmado por el Consejo Legal de la Fundación. En él se aclaraba la autoría, los fondos y la administración vigente. No acusaban a Andrés de nada, solo decía la verdad completa. 2 días después, los titulares cambiaron de tono. La verdadera fundadora de la Fundación de la Vega rompe el silencio. En la foto mi rostro aparecía en blanco y negro, sereno, sin maquillaje, sin gestos de soberbia. Andrés no me llamó, pero a través de una amiga supe que había cancelado varios eventos. El silencio, otra vez, fue nuestro idioma. Un mes más tarde, la fundación inauguró su segunda sede, en Sevilla. Los niños cantaban en el patio y Teresa lloraba discretamente. Yo me quedé en un rincón, observando cómo una maestra colgaba una placa nueva. Fundación de la Vega. Educación. Con dignidad. Fundadora. Isabel de la Vega. No sentí orgullo ni triunfo, solo calma, porque entendí que la verdadera victoria no era ver a mi hijo caer, sino verlo aprender, aunque fuera en silencio. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas olían a leña húmeda y café recalentado. Desde mi ventana podía ver el patio del colegio cubierto de hojas y a los niños llegar con bufandas coloridas y mochilas nuevas. Todo era fruto de aquella semilla que había nacido del desprecio y florecido en gratitud. Pero dentro de mi casa, el silencio se había vuelto pesado, como un invitado que no se marchaba. Andrés no había vuelto a hablarme desde el comunicado. No me extrañaba. Su orgullo era más fuerte que su empatía. Sin embargo, algo me decía que aquella distancia no era final. La vida tiene la costumbre de obligarnos a mirar lo que no queremos ver. Una tarde fría de enero, escuché el teléfono fijo sonar. Era Teresa. Doña Isabel, ¿puede venir? Está aquí un periodista extranjero. Dice que quiere hacer un reportaje sobre la historia completa. ¿Completa?, pregunté. Sí, sobre usted, sobre la maestra, sobre su hijo. Sentí una punzada en el pecho. No por miedo, sino por fatiga. Había hecho todo para evitar la exposición. Y sin embargo el bien, cuando es auténtico, siempre acaba siendo visible. Al día siguiente fui. El reportero, un hombre joven con acento argentino, me saludó con respeto. Señora de la Vega, su historia se está compartiendo por toda Latinoamérica. Quiero que la cuente usted, no los demás. Miré a Teresa, que me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. No lo hago por fama, le dije al periodista. Lo hago por los niños. Lo sé, pero el mundo necesita ver que la venganza puede tener rostro humano. Su frase me sorprendió. Nunca nadie la había llamado así. Rostro humano. Sí, eso era lo que yo había buscado sin saberlo.
Durante la entrevista, hablé con serenidad. Conté cómo una humillación se transformó en proyecto, cómo el dolor se volvió enseñanza. No mencioné nombres ni detalles crueles, solo la verdad esencial, que una madre puede corregir el daño de su hijo sin destruirlo. Al finalizar, el periodista me estrechó la mano. Gracias por recordarle a la gente que la justicia no siempre lleva uniforme. Días después, el reportaje salió en una revista educativa internacional. Las fotografías mostraban los rostros de los niños, los muros del colegio y una imagen mía en el aula, con una frase debajo: la bondad también puede ser venganza. La noticia cruzó fronteras. Llegaron donaciones, cartas, propuestas de colaboración. Lo que comenzó como una herida se había convertido en un puente. Pero mientras el mundo hablaba, Andrés callaba, hasta que una noche su silencio se rompió. Golpeó a mi puerta con los nudillos temblorosos. Llevaba el abrigo abierto, el rostro cansado. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una voz que ya no sonaba a poder. Siempre, le respondí. Nos sentamos frente a frente en la cocina. El reloj marcaba las 11. En la mesa había 2 tazas de té y un sobre cerrado. Lo leí todo, dijo. La entrevista, las cartas, los artículos. Y no sé si sentirme orgulloso o desnudo. Lo miré con calma. Su arrogancia había desaparecido, pero aún no encontraba las palabras para reemplazarla. He hecho muchas cosas mal, continuó. No voy a fingir lo contrario. Pero cuando vi a esos niños, cuando leí los nombres, sentí que, por primera vez, mi apellido tenía sentido. Sus ojos se humedecieron. Era la primera vez que lo veía llorar desde la muerte de su padre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no habrías entendido, le contesté. La soberbia tapa los oídos. Abrió el sobre y lo empujó hacia mí. Dentro había documentos bancarios y una carta manuscrita. He transferido los fondos restantes de mi empresa a la fundación. Todos, sin condiciones. ¿Por culpa?, pregunté. Por comprensión, dijo. Porque el dinero, sin propósito, se pudre. Guardé silencio largo rato. En ese instante entendí que la venganza más pura no destruye al culpable, lo transforma. Pasaron los días y nuestra relación comenzó a repararse en silencio. No hablábamos del pasado, solo del presente. Él empezó a visitar la fundación sin cámaras, sin trajes. Jugaba con los niños, ayudaba a pintar aulas, donaba materiales sin poner su nombre. Un día Teresa me susurró al oído: Doña Isabel, ahora sí parece su hijo. Asentí con una sonrisa. A finales de marzo celebramos el primer aniversario de la fundación. Hubo una misa pequeña, música de guitarras, flores y comida sencilla. Los niños recitaron poemas. Uno de ellos, Javier, subió al escenario y leyó con voz clara: hay nombres que se escriben en piedra y otros que se guardan en el alma. Doña Isabel, usted nos enseñó que el perdón también construye. El aplauso me estremeció. No miré hacia Andrés, pero lo sentí llorar a mi lado. Al caer la tarde, caminamos juntos por el patio. El cielo se teñía de naranja y el aire olía a pan tostado. ¿Sabes, madre?, me dijo. Creo que ahora entiendo lo que hiciste. ¿Y qué crees que hice? Me educaste otra vez. Sonreí. Eso era lo único que me faltaba hacer como madre. El viento levantó hojas secas y las llevó lejos, como llevándose con ellas el pasado. Esa noche dormí tranquila por primera vez en años. La venganza había cumplido su propósito: no vengar, sino enseñar. Aquel abril llegó con olor a tierra mojada y a principio. En el patio de la nueva sede, los niños colgaban guirnaldas hechas con papel reciclado. Teresa caminaba entre ellos dando instrucciones, mientras yo, sentada en un banco de madera, observaba cómo el sol caía sobre los muros recién pintados. El color amarillo que habíamos elegido parecía atrapar la luz, como si el edificio respirara. Andrés llegó sin anunciarse.
Vestía sencillo, sin corbata, con una camisa remangada y el rostro cansado pero sereno. Se acercó, me besó en la frente y se sentó a mi lado. No sabía que venías hoy, dije. Tampoco yo. Desperté y sentí que debía hacerlo. En sus manos traía un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Es un regalo, madre. ¿Por qué? Porque hoy se cumple un año desde la primera beca. Y porque aprendí a dar sin esperar aplausos. Lo abrí con cuidado. Dentro había un cuaderno de cuero con una dedicatoria grabada. Para quien convirtió el orgullo en educación. Lo miré largo rato, sin poder decir nada. En su mirada no había soberbia, solo gratitud. En silencio, me tomó la mano. La suya temblaba. Durante las semanas siguientes, Andrés se volvió parte del día a día de la fundación. No hablaba de su obra, ni daba órdenes. Escuchaba, tomaba notas, ayudaba a ordenar cajas o a distribuir material. Los niños lo querían, aunque no sabían quién era realmente. Para ellos era el señor de la camisa azul que siempre sonríe. Una tarde, Teresa se me acercó mientras preparábamos la lista de becas. ¿Va a contarles la verdad algún día? ¿A quiénes? A los niños. A ellos les gusta su hijo. No saben que él fue la razón de todo. No necesitan saberlo, respondí. La verdad no siempre se enseña contándola. A veces se enseña viviendo diferente. Y Andrés, sin saberlo, estaba aprendiendo al enseñar. En mayo recibimos una visita inesperada. El inspector del Ministerio de Educación venía a evaluar la posibilidad de incluir la fundación en un programa nacional. Revisó documentos, comprobó registros, preguntó por las firmas. Todo está en orden, dijo al final, sonriendo. Aunque debo decir que no es común encontrar este nivel de transparencia. Le mostré el registro más reciente. Notaría 17. Folio RP 2027. Certificación de Fundación Educativa. El inspector asintió. Esto no solo es legal, es ejemplar. Esa tarde, cuando se fue, sentí algo parecido a la paz. No la paz de quien termina una guerra, sino la de quien aprende a convivir con su pasado, sin que duela. Andrés llegó más tarde con una noticia. He decidido vender la empresa madre. ¿Qué? ¿Y tu carrera? No era carrera, era huida. Creía que el dinero me haría libre, pero me ataba más que nada. ¿Y ahora? Ahora quiero trabajar aquí, contigo. No respondí de inmediato. Lo miré como si volviera a verlo por primera vez. No conmigo, Andrés. Con ellos. Señalé a los niños. No busques redención. Busca utilidad. Sonrió. Y aquella sonrisa fue distinta. Una sonrisa humilde, verdadera. Los meses se sucedieron tranquilos. El eco del pasado se fue diluyendo en la rutina. Reuniones, clases, fiestas escolares. Cada viernes, Andrés visitaba una escuela rural para entregar material. En los pueblos lo recibían como a un desconocido amable. Nadie le pedía fotos. Y eso le gustaba. Una tarde, mientras yo archivaba papeles, encontré la primera carta de Teresa, amarillenta, doblada en 4. La misma que me envió después de la humillación de aquel evento. No se preocupe, doña Isabel. Algún día el bien hablará por sí solo. Y estaba hablando. Lo hacía en los pasillos llenos de risas, en las pizarras limpias, en los uniformes ordenados. Cada ladrillo era una disculpa convertida en oportunidad. El verano llegó con una ola de calor insoportable. En Córdoba, el aire parecía un vidrio encendido. Yo comencé a sentir el cansancio en los huesos. Teresa insistía en que descansara. Debe cuidarse, doña Isabel. Sin usted, esto se detiene. Nada que se hace con amor se detiene, hija, le respondí. Si yo falto, el bien sabrá seguir su camino. Una mañana, mientras revisaba la contabilidad, un temblor leve en mis manos me obligó a soltar la pluma. El médico habló de agotamiento.
Me recomendó reposo, pero el descanso nunca fue mi idioma. Aún así, accedí a quedarme en casa unos días. Andrés me visitaba cada tarde. Llevaba flores o frutas, se sentaba a leerme los reportes y me hacía reír con anécdotas de los niños. Hoy Javier dijo que quiere ser maestro, madre. Entonces mi lección funcionó. Contesté. Y la tuya también. En su voz ya no había rastro de aquel tono arrogante de los años pasados. Lo escuchaba hablar y me reconocía en él, en su calma, en su forma de mirar a la gente, en su gratitud silenciosa. Un domingo, mientras tomábamos café en el patio, me dijo, ¿sabes lo que aprendí contigo? Dímelo, que la venganza, si se hace con amor, deja herencia, no cicatrices. No pude evitar reír. Y eso, hijo mío, ya es sabiduría. El cielo se nubló y una ligera llovizna comenzó a caer. Las flores del limonero perfumaron el aire. Pensé en mi esposo, en los años que pasaron, en el niño que crié y en el hombre que ahora tenía frente a mí. La vida, entendí, siempre devuelve lo que uno entrega, aunque cambie la forma. El otoño llegó con un aire distinto, tibio, casi compasivo. Las hojas de los naranjos del patio comenzaron a caer lentamente, cubriendo el suelo como un manto dorado. Desde mi ventana podía oír el eco de las clases, las risas de los niños, el murmullo de maestras explicando con paciencia. Todo eso, toda esa vida, había nacido de una herida que ya no dolía. Una mañana, mientras leía un informe financiero, noté algo curioso. El nombre de Andrés aparecía como director operativo en los documentos más recientes. Yo no lo había autorizado, y eso me hizo sonreír, no por sospecha, sino por curiosidad. Bajé al despacho para preguntarle, ¿qué es esto, Andrés? Le mostré el informe. ¿Director operativo? Fue una sugerencia de Teresa. Dijo riendo. Dice que tengo talento para ordenar papeles y entusiasmar gente. ¿Y tú aceptaste sin preguntar? No es poder lo que quiero, madre, solo pertenecer. Su respuesta me desarmó. No quedaba en él rastro del hombre que una vez creyó que todo se compraba. Era otro, un ser que había aprendido la lección sin sermones, solo a fuerza de mirar lo que el amor hace cuando no se rinde. Ese día almorzamos juntos en el comedor de la escuela. El menú era sencillo: lentejas, pan y fruta. Los niños comían alrededor, y Andrés reía con ellos como si hubiese nacido en ese lugar. Una niña pequeña de unos 8 años se le acercó con timidez. «Señor, ¿usted es el que paga los lápices?», preguntó. Andrés soltó una carcajada. «No, corazón, los paga tu esfuerzo». Ella se fue corriendo, feliz. Yo lo miré con ternura. «Ahora sí eres mi hijo», pensé sin decirlo. Esa tarde, después de las clases, Teresa me llamó aparte. «Doña Isabel, quería contarle algo. Andrés está preparando una propuesta nueva». «¿Nueva? ¿De qué tipo?». «Quiere crear un programa para que los propios exbecarios se conviertan en tutores de los más pequeños. Lo llama cadena de aprendizaje». Eso es brillante», dije conteniendo la emoción. Al día siguiente revisé el borrador. Era impecable. Presupuesto equilibrado, metas realistas, seguimiento anual. En la primera página una frase escrita a mano: «No basta con devolver lo recibido, hay que multiplicarlo». Firmé la autorización con orgullo. Y esa misma semana, el proyecto comenzó. Los primeros 3 exalumnos regresaron como voluntarios. Uno de ellos, Javier, el chico que antes había dicho que quería ser maestro, fue el primero en ponerse frente a una clase. ¿Nervioso?, le pregunté. «Un poco», respondió sonriendo. «Pero si usted pudo educar a su hijo, yo puedo con esto». Reí, y él también. Era cierto. El eco de mi lección ya se propagaba en otros. Las semanas pasaron, y el programa fue un éxito. Los medios volvieron a hablar de la fundación, esta vez sin buscar rostros, solo resultados.
Un periodista comentó: no se trata de una historia de venganza, sino de redención heredada. Y tenía razón. Lo que comenzó como revancha se había convertido en legado. Sin embargo, la vida, siempre equilibrada, me recordó que nada permanece quieto. Un día de octubre, mientras revisaba expedientes en mi casa, sentí un mareo fuerte. Las letras se desdibujaron. Me apoyé en el escritorio y esperé a que pasara, pero no pasó. Al día siguiente, el médico habló claro. Doña Isabel, su corazón está cansado. Debe dejar las tareas administrativas. ¿Y si no quiero? Pregunté. ¿Entonces lo obligará a detenerse por su cuenta? Guardé silencio. No temía morir, pero temía dejar algo inconcluso. Esa noche Andrés vino con una carpeta. Madre, quiero hablarte de algo importante, dijo con voz firme. Adelante. He decidido registrarte como presidenta emérita vitalicia. Tendrás todos los honores, pero yo me encargaré de la gestión. Y si no quiero soltarlo todavía, entonces no lo sueltes, solo déjame sostenerte un poco. Su frase me atravesó con una ternura que dolía. Lo abracé. Hacía años que no lo hacía así, largo, sin palabras, sin juicio. Al día siguiente, en la notaría, firmamos juntos los nuevos documentos. Notaría 17, folio RP 2028-05-9. El sello cayó sobre el papel, fuerte, definitivo. ¿Sabe qué significa esto?, me dijo el notario con una sonrisa. Que la semilla ya tiene quien cuide el árbol. Exactamente, respondí. Esa tarde Teresa organizó una pequeña reunión en el patio. Los niños trajeron flores, los maestros aplaudieron. Andrés dio un discurso breve. Esta fundación nació de un acto de soberbia, pero floreció gracias a un acto de amor. Mi madre me enseñó que la verdadera herencia no es el dinero, sino la conciencia. Yo lo escuché en silencio, con el alma llena. Cada palabra suya era una enmienda, una flor sobre el viejo agravio. Al caer la noche, me quedé sola en el patio. El aire olía a azahar, igual que aquel día en que todo comenzó. Miré al cielo y murmuré. No lo humillé, lo eduqué. Y supe que, pase lo que pase, mi lección ya estaba escrita en piedra y en corazones. El invierno volvió con paso lento, como si también quisiera quedarse a mirar lo que habíamos construido. Las montañas cercanas se cubrían de niebla cada mañana, y el aire, aunque frío, traía un olor limpio, a leña y dignidad. La fundación ya no era solo una escuela, se había convertido en una comunidad viva, un espacio donde generaciones distintas se mezclaban para enseñarse mutuamente lo que el dinero nunca había sabido comprar. Yo ya no asistía cada día. Mi salud lo impedía, pero mi espíritu seguía allí. Desde casa, revisaba informes, aprobaba becas, respondía cartas. Andrés me visitaba con frecuencia, siempre con nuevos proyectos, y con ese entusiasmo que antes solo reservaba para los negocios. Ahora su energía tenía propósito. Una tarde de enero, me trajo una carpeta distinta. Madre, dijo con una emoción contenida, necesitamos hablar de algo grande. ¿Qué has hecho ahora?, pregunté sonriendo. No, esta vez no he hecho, he aprendido. Mira, abrió la carpeta y me mostró los planos de un nuevo edificio. ¿Una expansión? Sí, un centro de formación profesional. Para jóvenes que no van a la universidad, pero quieren aprender oficios. Carpintería, electricidad, cocina, enfermería. ¿Y cómo se llamará?, pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Centro Isabel de la Vega. El silencio que siguió fue largo y pesado. No, Andrés, ese nombre no es mío, es de todos. Madre, si algo aprendiste de mí, hijo, es que los nombres pesan, y el tuyo ya está aprendiendo a sostener el suyo con dignidad. Sonrió, y sin discutir, tachó mi nombre en el plano.
escribió otro. Centro Comunidad Viva de la Vega. Me hizo un guiño. Así está mejor, ¿no? Asentí. En ese gesto sencillo comprendí que la enseñanza estaba completa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Teresa, incansable, coordinaba maestros y donaciones. Los niños mayores ayudaban con la pintura. Y los exbecarios, ya adultos, regresaban para ofrecer talleres. Era como ver florecer un árbol en cada dirección. Una tarde, mientras yo revisaba la correspondencia, recibí una carta oficial del ayuntamiento. Citación. Reconocimiento a la trayectoria educativa ciudadana. Sionora Isabel de la Vega. Era una invitación para recibir la medalla al mérito cívico. Dudé en asistir. No buscaba honores, pero Andrés insistió. No vas por ti, madre. Vas por todos los que ahora creen que el bien también puede tener apellido. El día del acto, el teatro municipal estaba lleno. Las luces del escenario me recordaron aquella otra noche, años atrás, cuando él humilló a la maestra Teresa. Solo que esta vez, el eco era distinto. Ahora era un aplauso sincero, sin máscaras. El alcalde habló de mi labor, de la fundación, de cómo el proyecto había inspirado a otras ciudades. Cuando pronunciaron mi nombre, me puse de pie lentamente. El aplauso creció, cálido, sostenido. Vi a Teresa llorar en primera fila y a Andrés, de pie, con los ojos húmedos. Subí al escenario apoyándome en su brazo. El micrófono me temblaba en las manos. Hace muchos años este mismo apellido se pronunció con vergüenza. Dije, hoy lo escucho con gratitud. Eso no fue un milagro, fue trabajo. Trabajo de maestras, de niños de una comunidad que decidió que la educación era su venganza más hermosa. La sala se levantó entera, pero no sentí orgullo, sentí descanso. Cuando bajé, Andrés me susurró, ahora sí, madre, tu nombre está donde merece. No, hijo, le dije, está donde hace falta. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el patio, bajo el viejo limonero. El aire estaba frío, pero no dolía. Miré el cielo y recordé la primera vez que Teresa me habló de su aula rota, de los niños sin techo. Todo había comenzado allí, en la soberbia de un hijo y la paciencia de una madre. La vida es circular, pensé. Lo que uno lanza siempre regresa. Pasaron algunas semanas más. Yo escribía cada día en mi diario, aunque mi letra ya era temblorosa. En una de esas páginas anoté una frase. No hay justicia más pura que aquella que enseña sin castigar. Una mañana, Andrés llegó con una grabadora. Quiero hacerte una entrevista, madre. No para televisión, para mí. ¿Para ti? Sí. Quiero guardar tu voz. Acepté. Durante horas hablamos. Le conté mi infancia, cómo conocí a su padre, cómo nació mi amor por los libros. Al final, le pregunté, ¿por qué grabas esto, Andrés? Porque las palabras se olvidan, pero las voces enseñan. Cuando se fue, me quedé sola en la casa, con el sonido de su risa aún flotando. Pensé en todos los caminos que habíamos recorrido, de la humillación al aprendizaje, de la arrogancia a la comprensión. Esa noche soñé con mi esposo. Caminaba entre los árboles y me decía, sin hablar, que ya podía descansar. Me desperté con una lágrima y una sonrisa. El amanecer trajo olor a pan recién hecho y el sonido de los niños entrando al colegio. El ciclo estaba completo. El año nuevo llegó silencioso, sin fiestas ni fuegos artificiales. En mi mesa había una vela encendida, una taza de té y la foto de mi esposo. Ya casi no salía de casa. Mis rodillas me lo impedían, pero la fundación era más fuerte que nunca. Andrés había asumido la dirección con una serenidad que yo jamás habría imaginado en él. Cada informe, cada decisión, tenía ahora su sello y su prudencia. A veces, mientras escuchaba las voces de los niños a lo lejos, me preguntaba si todo había sido un sueño,
Si aquella humillación pública, aquel dolor de madre, no había sido más que el precio necesario para que él encontrara su propósito. Una tarde fría de enero, Teresa vino a verme con una carpeta y un ramo de flores secas. Doña Isabel, traigo algo que le alegrará el corazón. Ya con verte me basta, hija, le dije. No, esto es especial. Mire. Dentro de la carpeta había un documento con el membrete del Ministerio de Educación. Resolución oficial. Reconocimiento de la Fundación de la Vega como modelo de integridad y excelencia educativa. Debajo, una frase subrayada. Por transformar un acto de soberbia en una lección colectiva de humanidad. Las lágrimas me nublaron la vista. Esto no es mío, Teresa, murmuré. Sí lo es. Usted sembró. Nosotros solo regamos. Esa noche, mientras leía el documento junto al fuego, recordé cada detalle. La cena benéfica, la maestra humillada, el silencio posterior, las firmas en la notaría, el primer niño con uniforme nuevo. Cada paso era una piedra del mismo camino, uno que no me llevó al odio, sino a la paz. Andrés llegó poco después, con su abrigo empapado por la lluvia. ¿Ya viste el reconocimiento?, preguntó, dejando una bolsa sobre la mesa. Sí, y aún no sé si reír o llorar. Entonces haz ambas cosas. Yo también lo hice. De la bolsa sacó una pequeña caja. Dentro había una placa de madera con una inscripción grabada. A la mujer que cambió el significado de la palabra herencia. Esto no es para la fundación, es para ti, dijo. ¿Y qué quieres que haga con ella? Nada, solo que la mires cuando dudes de haber hecho lo correcto. Lo abracé sin hablar. En sus brazos ya no sentía al hombre soberbio que un día me hirió, sino al hijo que por fin había regresado a casa. Los días pasaron tranquilos. Mi cuerpo se volvía más lento, pero mi mente seguía despierta. Me gustaba escuchar los sonidos del colegio, los timbres, los pasos apresurados, las canciones que los niños cantaban al salir. Era música de justicia cumplida. Un sábado de marzo, Andrés organizó un evento en el patio. Quería presentar un nuevo programa, Raíces Compartidas, una iniciativa para que los alumnos plantaran un árbol con el nombre de cada persona que les había ayudado a estudiar. No es un monumento, explicó. Es un bosque de gratitud. Fui, aunque el frío me calaba los huesos. Me sentaron en una silla bajo el limonero. Los niños cavaban pequeños huecos en la tierra húmeda. Uno a uno, colocaban plantas jóvenes y colgaban etiquetas de madera. En la mía, leí, Isabel, por enseñarnos que la bondad no necesita permiso. No pude contener las lágrimas. Teresa me cubrió con una manta. Andrés me acarició la mano. Míralos, madre. Son tus nietos del alma. Asentí. No los tuve en mi vientre, pero nacieron de mi silencio. Cuando terminó la ceremonia, Andrés subió al pequeño estrado. Hace años mi madre me dio la lección más dura y más hermosa, dijo. Me quitó lo que creía mío para darlo a quienes lo necesitaban. Hoy entiendo que no me robó nada. Me devolvió mi humanidad. El aplauso fue tan largo que las campanas del pueblo comenzaron a sonar al mismo tiempo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario. Escribí unas líneas. El hijo que humilló aprendió a elevar, y la madre que cayó enseñó sin palabras. La justicia es paciente, pero nunca tarda. Al día siguiente, Andrés me acompañó al médico. Las pruebas confirmaron lo que ya intuía. Mi corazón estaba frágil. Me recomendó descanso absoluto. ¿Y dejaré de verlos?, pregunté. Podrá verlos desde su ventana y oírlos. Eso bastará. Y bastó. Cada mañana, el sonido del timbre escolar me recordaba que mi propósito seguía vivo en otros. Las risas cruzaban la calle, llegaban hasta mi patio y me hacían compañía. Ya no temía al final. Lo que debía florecer, había florecido. Mi nombre, pensé, ya no estaba en los papeles.
estaba en las voces. La primavera amaneció con un olor distinto, a despedida dulce, a ciclo cumplido. Desde mi cama podía ver el limonero en flor, ese mismo que me había acompañado durante tantas conversaciones, tantos silencios. Los pétalos caían sobre el suelo como una lluvia lenta, blanca, suave. En los días buenos, Andrés me leía los informes de la fundación en voz alta. En los días malos, solo me tomaba la mano y me dejaba dormir. ¿Recuerdas, madre, cuando todo esto era solo una idea? Me preguntó una mañana. Era una idea y una vergüenza. Le respondí sonriendo. Lo hermoso es que ya no queda ninguna de las dos. Reímos. Su voz era cálida, casi paternal, y eso me hacía pensar que, al final, el hijo había aprendido a cuidar. Los meses pasaron despacio. En abril Teresa vino con una sorpresa. Doña Isabel, los exbecarios han reunido fondos para un documental sobre la fundación. Quieren contar su historia. ¿Mi historia? No, hija. Que cuenten la suya, dirán ambas. La suya es la raíz. Acepté, aunque en el fondo temía que los reflectores mancharan lo que habíamos logrado con silencio. Pero el resultado fue distinto. El documental se estrenó en el pequeño teatro del pueblo. No había discursos ni cámaras de televisión, solo los nuestros. El título, proyectado en letras doradas, me estremeció. Tu dinero, mi lección. Cuando aparecieron las primeras imágenes, el viejo patio, los pupitres, los niños leyendo bajo el limonero, el público guardó un silencio reverente. Luego, mi voz, grabada por Andrés meses atrás, comenzó a narrar. La educación fue mi respuesta a la humillación. No castigué, enseñé, no grité, construí. Al final, el público aplaudió de pie. Andrés me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Te das cuenta, madre? Tu lección ya no es mía, es del mundo. Esa noche dormí tranquila. Soñé con Teresa joven, con los niños corriendo entre naranjos, con mi esposo tocando el piano que ya nadie usaba. Todo era luz. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era Lucía, una de las primeras alumnas becadas. Había crecido. Llevaba una bata blanca y una sonrisa luminosa. Soy médica, doña Isabel. Vine a darle las gracias. No me agradezcas nada, hija. Fue tu esfuerzo. No, fue su fe, dijo, tomándome la mano, porque alguien creyó que valía la pena aprender. Se marchó dejando un sobre la mesa. Dentro había una foto de su promoción y una nota. Su nombre no está en los diplomas, pero está en cada juramento que pronunciamos. Lloré largo rato, no de tristeza, sino de gratitud. Cada historia de esos niños era un ladrillo más en mi absolución. Con el paso de los días, comencé a escribir una carta. No para Andrés, ni para Teresa, ni para el ministerio, para quien un día pudiera encontrarla. Si alguna vez alguien te humilla por ser menos, no respondas con furia. Responde con propósito. Haz que su desprecio te sirva de abono, que tu paz florezca donde su orgullo quiso herirte. La dejé sobre mi escritorio, junto al primer cuaderno de cuentas. En mayo la fundación cumplió 5 años. Andrés organizó un acto discreto, pero lleno de emoción. Me elevaron en silla de ruedas hasta el patio principal. El sol caía tibio sobre las baldosas. Los niños sostenían carteles con frases que habían aprendido de mí. Educar es sanar. El silencio también enseña. La bondad no pide permiso. Andrés habló con voz firme, sin papeles, sin titubeos. Hace años, la arrogancia de un hombre provocó el dolor de muchos, pero una mujer convirtió ese dolor en escuela. Hoy no celebramos a una persona, sino una idea. Que la justicia puede ser generosa y que la educación, cuando nace del alma, no necesita venganza. El aplauso se mezcló con las campanas de la iglesia. Yo respiré hondo.
sintiendo el perfume de los naranjos. A mi lado, Teresa lloraba en silencio. Le pedí a Andrés que me acercara al limonero. Pasé la mano por su tronco rugoso y dije despacio: este árbol tiene más memoria que todos, nosotros. Aquí empezó todo. Andrés se arrodilló junto a mí. Madre, si pudieras volver atrás, ¿harías lo mismo? Sí, hijo, quizá incluso con más ternura. Lo abracé con todas mis fuerzas, temblando, sabiendo que aquel gesto era un adiós anticipado. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario una última vez. Escribí con la letra temblorosa: mi venganza fue enseñar, mi castigo, amar sin recompensa, mi legado, dejar luz donde hubo sombra. Apagué la lámpara. En el silencio, escuché el viento moviendo las hojas del limonero. Parecía una despedida susurrada. Cerré los ojos, sonriendo. El amanecer llegó despacio, como si no quisiera despertarme. El canto de los gorriones se mezclaba con el eco distante de los niños en el patio. Ya no podía levantarme sola, pero pedí que dejaran la ventana abierta. Quería escuchar la vida que ayudé a construir. El aire olía a pan dulce y azahar. Era la misma fragancia de aquel día en que todo comenzó, cuando la vergüenza de un hijo me obligó a convertirme en arquitecta de justicia. Andrés entró en silencio, con una taza de té en las manos. Su rostro tenía el cansancio de quien ama mucho y teme perder. Buenos días, madre. ¿Ya es de día? Pregunté. Sí, los niños están ensayando para la ceremonia del bosque. Querían que tú estuvieras. Estoy, dije sonriendo. Siempre lo estaré. Se sentó junto a mí, me tomó la mano. Ya no necesitábamos hablar demasiado. Habíamos agotado las palabras, y lo que quedaba entre nosotros era más profundo, un entendimiento que el tiempo y el dolor habían pulido hasta volverlo sagrado. ¿Sabes qué he aprendido?, le dije. Dímelo. Que el perdón no es un acto, es una forma de mirar el pasado sin que te robe el presente. Él asintió, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. ¿Y tú, hijo, qué aprendiste tú? Que la venganza que no destruye enseña, y que amar también puede ser una forma de justicia. Sonreí. Entonces ya terminamos la lección. Fuera, el viento movía las ramas del limonero. Cada hoja parecía un recuerdo que se soltaba sin ruido. En el escritorio, el cuaderno de cuero que él me regaló seguía abierto, con mis últimas notas. Una de ellas decía: la bondad es el último lujo de los que han sufrido. Andrés lo leyó en silencio, luego lo cerró con cuidado, como quien guarda un testamento invisible. Esa tarde, me pidió permiso para leer un discurso en la ceremonia. No quiero que sea homenaje, madre, quiero que sea promesa. Desde mi ventana lo escuché hablar. Su voz flotaba clara sobre el murmullo del patio. Mi madre me enseñó que el dinero no limpia la vergüenza, pero puede convertirla en esperanza. Gracias a ella, entendí que la humildad no se hereda, se aprende. Hoy juro que esta fundación nunca llevará solo nuestro apellido, llevará su mensaje, tu dinero, mi lección. Los niños aplaudieron. Teresa tomó el micrófono y añadió: y esa lección seguirá viva mientras un solo niño aprenda a leer sin miedo. El sol bajaba sobre los techos cuando Andrés volvió a mi habitación. Hablaron muy bonito, le dije. Te escucharon todos, aunque no hablaras, respondió. Le pedí que abriera las cortinas. La luz del atardecer llenó el cuarto. En el reflejo del cristal vi mi rostro viejo, sereno, sin rastro de rencor. ¿Sabes qué siento, hijo?, pregunté. ¿Qué? Que el bien también puede ser una forma de inmortalidad. Él me besó la frente. Descansa, madre. El resto lo seguimos nosotros. Esa noche dormí tranquila. En mi sueño, caminaba por un pasillo lleno de niños con libros en las manos. Me saludaban uno por uno, y al fondo,
Teresa me esperaba junto al limonero. Todo está en su lugar, me dijo, y lo estaba. Al amanecer, Andrés entró con el primer canto de los pájaros. Me tomó la mano. Estaba fría, pero aún sonreía. En la mesa, el diario abierto mostraba la última línea que había escrito la noche anterior. Mi venganza fue el amor. Mi castigo, enseñar a amar. Semanas después, el ayuntamiento inauguró un mural en el muro principal del colegio. En él, una frase grabada en piedra. Tu dinero, mi lección. Debajo, en letras más pequeñas, fundadora, Isabel de la Vega. Notaría 17, folio RP 2029, CC non 612. Archivo de la bondad. Los niños dejan flores allí cada año. Nadie los obliga. Lo hacen porque saben que su historia empezó con una madre que no quiso odiar. Y así, en cada aula, en cada libro, en cada sonrisa, sigue viva mi voz. No de bronce ni de papel, sino en la forma más humana de todas. La educación como redención. Si esta historia te tocó, da like, suscríbete y cuéntame qué piensas en los comentarios.